Hola, hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Satis Learning, donde vamos a aprender a hablar inglés en hasta 8 meses. Yo soy Chita Levi y hoy les traigo un tema súper interesante. ¿Será que estoy demasiado vieja para aprender un segundo idioma? Bueno, si te estás preguntando eso, estoy segura que tienes 30, 40, 50, 60, 70, 80 años o más. Y si te preguntaste si estás demasiado viejo, estoy segura que también hay una segunda pregunta en el aire. ¿Será que compensa? ¿Será que vale la pena de todo este esfuerzo, todo este trabajo? ¿Será que eso va a afectar positivamente en mi vida? ¿Será? Bueno, vamos a comenzar diciendo algo que todo el mundo ya ha escuchado. Cuando una persona está por morirse, la persona se va a arrepentir mucho más de alguna cosa buena que no hizo que de alguna cosa mala que sí hizo. ¿Eso por qué? Porque cuando miramos en el pasado, nos ponemos a avaliar, ponemos a pensar, pucha, si yo hubiese hecho esto, si hubiese esforzado más, si yo hubiese estudiado más. Y ese es el detalle. Cuando es una cosa buena, nos sentimos arrepentidos porque nosotros sabemos que todo lo que tenemos que sea bueno puede haber sido mejor si nos hubiésemos esforzado más. ¿Cierto? Cierto. Pero bueno, no nos podemos quejar del futuro, no podemos del futuro, no del pasado, no nos podemos regresar y modificar el pasado. Así que ni siquiera vale la pena pensar en eso. Lo que tenemos que hacer es verlo en el futuro, modificar el futuro. ¿Será que vale la pena estudiar? Claro que vale la pena, tú sabes que vale la pena. Y entonces, ¿cuál es el miedo? Ay, es que yo creo que yo no tengo la capacidad de aprender porque ya estoy viejo, porque ya tengo 40, 50, 60, 70, 80, 90 años. ¿Será que eso es verdad? Les cuento que existe un señor que tiene 96, bueno, no sé si tiene 96, tenía 96 años cuando se graduó de la universidad allá en Italia. Entonces, si el señor con 96 años tuvo la capacidad de hacerlo, ¿será que yo no tengo la capacidad de aprender un nuevo idioma? Aun cuando yo estoy viviendo en ese país, aun cuando estoy viviendo en un país lejos, aun cuando yo no tengo con quién practicarlo, ¿será que yo tengo la capacidad? Bueno, si me quedan dudas, acordémonos de Giacomo, que él tuvo la capacidad de graduarse de la Universidad de Palermo con 96 años. Entonces, lo que sucede es, como decía mi abuelita, el mismo cerebro, la misma cabecita que te da las buenas ideas, que te da las metas, que te impulsiona a ser mejor, es el mismo cerebro que te coloca los obstáculos. Hace muchos años atrás, las personas pensaban que el cerebro era algo rígido, que llegaba como que a una edad y después de esa edad nada le iba a entrar, como una piedra, no absorbía nada. Pues resulta que no es bien así. El cerebro no es rígido, mucho por lo contrario. Él es plástico, él se recompone, él se modifica, él se recría de acuerdo con todas las, por así decir, desafíos que le vamos montando. Si no le damos desafíos, no se va a modificar. Ahora, si nosotros le ponemos desafíos, él va a ir cambiando, se va a ir adaptando, él va a ir aprendiendo. ¿Ok? Entonces, sí. Eso se llama neuroplasticidad. Eso quiere decir que sí, yo tengo la capacidad de crear nuevos ligamentos, nuevas conexiones entre las neuronas para poder crear nuevas habilidades. Ay, es que cuando yo era chiquito esas cosas no existían. Sí, yo sé, yo también soy de la generación de ustedes. A mí nadie me puso a escuchar Mozart cuando yo era chiquita. Hoy en día le ponen Mozart a los niños cuando están en las barrigas de sus mamás. Pucha, ¿eso quiere decir que yo tengo desventajas en relación a esos niños? Pueda que sí, pueda que no. La verdad es que yo no voy a negar que la estimulación temprana ayuda. O sea, si yo tengo un ambiente propicio para crecer, aprender, obviamente yo voy a crecer y aprender. Ahora, eso no es una cosa definitiva por el resto de mi vida. Cuando yo estaba chiquita, yo no tuve estimulación temprana. ¿Eso quiere decir que ya estuvo? ¿Yo voy a ser una adulta que no tiene capacidad de aprender nuevas cosas? No. Mi cerebro tiene la capacidad de modificarse de acuerdo con lo que yo le doy. Entonces, capaz iba a ser un poquito más difícil, pero yo tengo la habilidad de modificarlo y aprender. Y sucede también lo contrario. Vean, que si yo no cuido de mi cerebro, si yo no tengo una buena alimentación, si yo utilizo drogas, todo lo que yo aprendí puede estar danificado. O simple y sencillamente yo tuve una buena educación, yo tuve bastante estimulación temprana, a mí me llenaron de cosas y yo aprendía muy rápido. Pero eso sí, después de que cumplí los 20, nunca más me puse a estudiar, nunca más me puse a aprender cosas nuevas. Se pasaron 10, 20, 15, 80 años después, yo estaba ahí. ¿Será que yo tengo la capacidad de hacer todo? No, aquella habilidad el cerebro la puso en una cajita y la guardó en la bodega. Si yo la quiero volver a recuperar, esa habilidad voy a tener que
aprenderla nuevamente. O sea, estaría exactamente en el mismo lugar donde está la persona que nunca lo había hecho antes. Eso tiene ventajas y desventajas. Ventajas para nosotros, que nosotros no crecimos con esa historia de estimulación temprana. A nosotros no nos pusieron Beethoven, a nosotros no nos pusieron Mozart. Pero adivinen qué, nosotros ahora sí podemos escuchar Beethoven, nosotros ahora sí podemos escuchar Mozart. Ahí dicen, ay, ¿será que eso es cierto? ¿Será que yo tengo esa capacidad? Bueno, la verdad es que yo sí tengo la capacidad. Nosotros los adultos lo que tenemos son muchas dudas. En el 2015, la BBC, creo que es eso, es noticiario. Bueno, el grupo BBC lanzó un artículo, creo que es revista, periódico. Uy, se me fue. En fin, el asunto es que la BBC lanzó un artículo buscando la edad de oro. ¿Qué es la edad de oro? Es la edad donde nosotros íbamos a alcanzar el máximo potencial de las 3 habilidades: física, mental y sexual. ¿Y cuál fue la conclusión a que llegaron? ¿Cuál es la edad de oro? No existe la edad de oro. ¿Por qué no existe la edad de oro? Porque esas habilidades van a alcanzar su punto máximo en diferentes etapas de nuestra vida. Como nosotros ya sabemos hasta por experiencia propia, nosotros somos más fuertes, más rápidos, más veloces cuando somos más jóvenes. Entonces ellos dicen que nosotros alcanzamos nuestro peak, nuestro máximo potencial en los 20 y tantos. Y una vez que lo alcanzamos, comenzamos a bajar la montaña, comienza a decrecer esa velocidad, esa fuerza. Ahora, ¿qué fue lo que descubrieron? Que la capacidad de comunicarse, de leer, de hacer aritmética, eso va creciendo hasta que llegamos a los 50. O sea, mi máximo potencial no está en mis 20, está en mis 50. Esas son buenas noticias, ¿no? Ay, Gita, pero yo tengo 53, ¿eso quiere decir que yo ya no tengo más capacidad de aprender? No, esa es la segunda buena noticia de ese estudio. ¿Qué fue lo que ellos descubrieron? Que la capacidad mental, muy diferente de la física, tiene una curva de decrecimiento y no es algo recto. O sea, no sube y baja, sino que sube y cuando está ahí arriba se mantiene estable por un momentito y después va bajando los poquitos. Esa estabilidad que hay dura décadas. O sea que si tienes 50, 53, no hay diferencia. Si tienes 50, 60, no hay diferencia. Si tienes 60, 70, no hay diferencia. La capacidad que tiene tu cerebro de aprender es la misma. Es más o menos la misma, ¿ok? Porque es una curva y no es algo recto. Será, Gita, porque yo tengo como que 55, yo no me siento así tan fresquito, yo no consigo aprender las cosas tan rápidamente como lo aprende, qué sé yo, mi hijo de 25 años. Bueno, acuérdense lo que dijo mi abuelita, el mismo cerebro que pone la idea es el mismo cerebro que pone el obstáculo, ¿ok? Les dije, nosotros los adultos no creemos en nosotros mismos y ese es el principal problema que nosotros tenemos a la hora de aprender. Estamos hablando nuevamente de aprender un segundo idioma. Acuérdense que si yo tengo que aprender algo y está ligado a las habilidades físicas, obviamente que si no tengo más 20 años se me va a hacer mucho más difícil, va a ser mucho más complicado. O sea, yo no me puedo convertir en un artista de circo con 70 años. Así de sencillo. Ahora, aprender a hablar un segundo idioma, sí yo tengo la capacidad mental. Ahora, tener la capacidad mental de aprender un idioma no significa que solo por eso lo aprendí. No. Nosotros tenemos que tener el tiempo, la dedicación, el esfuerzo, la práctica para aprender el idioma. Que eso es algo que entre más jóvenes están, más empeño le ponemos. Quizás ese es el problema de por qué no estás aprendiendo tan rápidamente. Entonces, como les estaba diciendo, ¿por qué los adultos aprenden menos? Bueno, primer problema, nosotros creemos que nosotros lo podemos y eso sí que es un tremendo problema. Hay una investigadora, está Dina Turon, pero le vamos a decir Turón porque nosotros hablamos español y suena más fácil para nosotros. Entonces, esta investigadora, ella trabaja para el Departamento de Psicología de Carolina del Norte. Ella decidió hacer, en el 2009 creo que decidió hacer un estudio. Ella recogió un montón de adultos, hizo un buen grupo de adultos y les hizo así como un examen. ¿Qué es lo que tenía que hacer? El estudio era que ellos tenían que simular un supermercado. Entonces tenían que pasar el producto por la caja. Solo que en vez de escanearlo, en vez de hacer aquella cosita del tutú, ellos tenían que poner el código manualmente.
¿Qué fue lo que pasó? Pues las personas de sus 20 y tantos, 30 y tantos, se aprendieron el código y lo estaban poniendo manualmente por memoria. Y lo estaban haciendo más rápido. Las personas de edad más madura se tardaban un poquito más porque aun cuando se habían memorizado el código y lo ponían manualmente memorizado, sentían la necesidad de ¿qué? De ver en la tabla si aquel código pertenecía a aquel producto. Solo por confirmar, por si las moscas. Bueno, resultado. Los jóvenes adultos tenían mucho más productos y fueron mucho más rápidos que los adultos maduros. ¿Qué fue lo que hizo Dinah? Muy simple. Pasó a una segunda etapa en el estudio. Los volvió a reunir a todos y dijo, bueno, esta segunda etapa tiene compensación. Y no es cualquier compensación. Tiene compensación en dinero. Entre más productos ustedes pasen, más dinero ustedes van a ganar. ¿Qué fue lo que pasó? Si ustedes ya saben qué fue lo que pasó. Si consiguen adivinar qué fue lo que pasó. Claro, los adultos maduros no pararon para verificar los códigos. ¿Por qué? Porque pues que eso es una pérdida de tiempo. ¿Yo para qué voy a estar verificando si ya puse el código? Si es eso, si aparece ahí, entonces ¡pum! Se fue. Resultado. El resultado fue que los dos grupos, tanto los jóvenes maduros, los adultos jóvenes como los adultos maduros, los dos tuvieron el mismo resultado idéntico. Ellos tienen la capacidad de pasar la misma cantidad de producto en aquel determinado tiempo. Pero, ¿qué fue lo que cambió? Nada cambió, siguen siendo los mismos productos, sigue siendo el mismo método, siguen siendo pasando, todo era igual. Lo que cambió fue la mentalidad del adulto maduro. Él decidió que lo iba a hacer más rápido. Él decidió porque estaba motivado, porque quería el dinero. Él comenzó a hacer el trabajo de la misma manera que los jóvenes ya lo estaban haciendo. No es por falta de capacidad y sí más por falta de motivación. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos a la hora de aprender. No es que nosotros no tenemos la capacidad, no es que no tengamos el tiempo, no es que no tengamos el dinero, es que nosotros no tenemos la motivación, nosotros no conseguimos ver claramente cuál es el resultado final y todos los beneficios que aquello me atrae. Si nos sentamos y pensamos, pucha, yo sí necesito aprender a hablar inglés, yo vivo en Estados Unidos, yo necesito para poder tener más libertad, para poder tener más acceso al dinero, para poder tener mejor trabajo. O sea, yo sí sé que necesito, pero por alguna razón yo estoy dejando que los obstáculos en mi mente vayan empujando ese momento. Y digo empujando porque si nosotros necesitamos algo por nuestro bienestar, eventualmente vamos a llegar a ese punto que vamos a decir, sí, voy a comenzar. Entonces, ¿qué son los obstáculos? Los obstáculos son simple y sencillamente las maneras como disculpas que yo estoy criando en mi mente para no comenzar algo que tengo que comenzar desde ya. Entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo? El primer problema es que en primer lugar yo no me creo capaz de hacerlo. Bueno, pues me creo capaz de hacerlo, superé ese primer problema. ¿Cuál sería el segundo problema? El enfoque en el aprendizaje, en la falta de entorno del aprendizaje y en la pobreza de la utilización de las herramientas que yo tengo para el aprendizaje. El enfoque en el aprendizaje. Bueno, en primer lugar nosotros vemos un idioma como simple y sencillamente reglas gramaticales y vocabulario. Eso es lo que tengo que aprender, reglas gramaticales y vocabulario. Vean que yo no soy contra, al contrario. Amo la gramática, amo aprender vocabulario. Yo soy de esas niñas nerd que se pasan leyendo los diccionarios en las enciclopedias. Yo las amo. El asunto es que ni todo el mundo los ama. Y cuando usted no hace algo que le gusta, parece que es obligatorio. Y ahí caemos otra vez en el primer problema, en la motivación. Acuérdense, tenemos que estar motivados para poder hacer algo. El segundo problema es el enfoque. Estamos hablando que no estamos hablando de hablar un idioma, estamos hablando de la capacidad que yo tengo de comunicarme en un idioma. Y comunicación no es solamente hablar el idioma, no es solamente gramática, no es solamente vocabulario. También existen otros factores determinantes, el lenguaje corporal, la entonación, la voz. Todas esas cosas son importantes. Y adivinen quién ya sabe controlar eso. Nosotros los adultos. ¿Por qué? Porque nosotros ya hablamos un idioma. Nosotros tenemos una ventaja de contexto histórico. Nosotros ya sabemos la interacción universal que hay entre todos los seres humanos. Si, vamos a ponerles un ejemplo clave. Si yo tengo un grupo, tengo una pareja que está discutiendo y el novio o el esposo le dice a la esposa, ¿estás bien? Y la mujer le dice, sí. Y se queda callada. Todo buen hombre sabe que ella no está bien y que sí hay un problema. Ay, pero yo estaba diciendo que sí, que está bien. Eso sería gramática, eso sería vocabulario. Ella dice que sí, que está bien, que no hay ningún problema.
Esa es la información que está pasando. Ahora, ¿cuál es la comunicación que ella le está mandando a esta persona? Al novio o al marido. Él está diciendo que no está bien. ¿Por qué? Por la entonación, por la forma en que lo habló, por la forma en que está actuando con su cuerpo. Todo eso hace parte de la comunicación. Entonces, nosotros los adultos ya podemos entender eso. Los niños no. Los niños tienen que acostumbrarse. Aun cuando ya está demostrado que nosotros tenemos en nuestro DNA la información, nosotros tenemos que practicarla. Nosotros tenemos que entender. Tanto es que cuántos videos ustedes han visto online en las que les están o gritándole a un niño diciendo que lo aman, que es lindo, que es perfecto y que el niño comienza a llorar. ¿Por qué? Porque pues, que el niño no entiende las palabras, pero sí entiende la comunicación visual. Él está entendiendo que el tono está demasiado fuerte para hacer una cosa bonita. Entonces, la comunicación no solo son palabras, la comunicación es todo, ¿ok? Y en eso nosotros les ganamos a los niños. Entonces, eso en primer lugar sería el enfoque. Nosotros no aprendemos tan rápido porque nos enfocamos que en gramática y en vocabulario. Y no nos enfocamos en lo que los niños se enfocan. Los niños utilizan el idioma como un medio de comunicación. Ellos te quieren pasar algo, ellos te quieren informar algo. Y cuando uno le habla a un niño, el niño intenta entender lo que se le está pasando. Él está intentando comunicarse. El niño no se pone a pensar en gramática, no se pone a pensar si ese verbo está conjugado bien o si no está conjugado mal, si el acento está bueno, si el acento está mal. No, el niño quiere saber la finalidad, comunicarse. Entonces, el enfoque es algo importantísimo cuando nosotros estamos hablando de comunicación. Número 2, ambiente adecuado para estudiar. Cuando nosotros estábamos chiquitos y nos tocaba hacer la tarea, ¿qué es lo primero que hacían nuestros papás? ¡Pum! Apagaban la tele. ¿Para qué? Para que se concentre y haga la tarea bien. Ambiente para estudiar. Hoy en día nosotros le ofrecemos excelentes ambientes para nuestros hijos para que se puedan estudiar. Nosotros los ponemos en la mesa, están todos los cuadernitos, ahí tienen internet, tiene la computadora. O sea, lo que el niño necesite para estudiar, el niño va a tener y el niño va a estudiar y el niño va a aprender. Ahora, nosotros adultos estudiamos como sea, donde sea y donde sea, porque no tenemos tanto tiempo disponible para hacerlo. El asunto es que nosotros no nos preparamos, nosotros no preparamos ese ambiente bonito de estudio. Y eso queriendo no puede ayudar o puede, ¿cómo se dice la palabra? Uy, se me fue. O puede no ayudar a que nosotros aprendamos. Si yo estoy en un ambiente callado, si yo estoy en un ambiente propicio para poder estudiar, yo voy a conseguir estudiar mejor si estoy en un ambiente lleno de bulla, si estoy en medio del trabajo intentando estudiar en cuanto mi jefe me está viendo así si estoy trabajando, no. Entonces, eso también influencia. No solo es el enfoque, sino que también el ambiente. Si nosotros vamos a estudiar, necesitamos un ambiente. Ay, Gita, pero yo tengo un millón de cosas que hacer. Yo no tengo media hora para sentarme a estudiar. ¿Será que yo no tengo media hora para sentarme a estudiar todos los días? ¿Será que yo no me puedo levantar 15 minutillos más temprano y irme a acostar 15 minutitos más tarde? O simple y sencillamente dividir esa media hora durante todo el día o durante una hora, porque media hora hasta que sí es poquito, se lo he dividido en 24 horas, pero ¿será que no lo puedo dividir una hora durante todo el día? ¿Será que no hay ciertas cosas que yo puedo hacer para mejorar mi inglés, que yo puedo estar haciendo durante otros momentos y a la hora de sentarme a estudiar pura gramática o puro vocabulario o a sentarme a leer para ejercitar mi lectura y mi vocabulario, no podría estar en un ambiente más tranquilo? Claro que puedes. Todos nosotros podemos. Ay, pero yo llego súper exhausta, súper cansada del trabajo, que los niños, que el marido. Sí, yo entiendo. Ni todos los días uno va a tener la disposición y la energía para estudiar. Pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a estudiar. Nuestros hijos, cuando lleguen a la casa cansados, fatigados, frustrados por lo que les pasó en la escuela, nosotros no le dijimos, ay, tan bonito, desestrésese, duérmase. Usted hoy no va a estudiar y mañana no va a ir a la escuela. Nosotros no se lo permitimos a nuestros hijos. Y entonces, ¿por qué nos lo permitimos a nosotros? O sea, esa cobranza que yo tengo para que mis hijos estudien y sean buenos en la escuela, esa misma cobranza debería tener conmigo misma cuando estoy hablando de estudiar un segundo idioma. Sí o sí. Y en tercer lugar, pues las herramientas. Las herramientas de aprendizaje nosotros no las dominamos, no las entendemos hasta porque todo ahora es online. Como ustedes saben, yo ahorita estoy entrando en ese mundo online, se me hace un poquito difícil. Y sí, al inicio es difícil aprender, pero después, igualito que los niños, nosotros vamos a aprender y vamos a ir súper rápido. Entonces tenemos que aprender a utilizar todas las herramientas que yo tengo. ¿Cuáles son las herramientas? Puedo bajar apps que me ayuden.
Por cierto, si ustedes me están siguiendo en Instagram, nosotros vamos a hacer un post de cuáles son las apps, cuáles son las ventajas y las desventajas que nosotros tenemos en cada app para que ustedes los utilicen de acuerdo a sus necesidades. Yo puedo pasar mi setting, mi configuración del celular en inglés. Ay, pero es que no voy a entender nada. Sí, al inicio yo no voy a entender nada, al inicio va a ser difícil, pero como todo en esta vida, yo me voy a acostumbrar y después va a ser así de rápido. Es más, esta semana sucedió algo muy gracioso en mi oficina. Llegó el hijo de mi amiga, él tiene 3 añitos, es hiperactivo el niño. El asunto es de que le dio vuelta a la oficina completa. ¿Cuándo se fueron? La impresora estaba en un idioma que sinceramente no sé. No sé si era catalán, si era ruso, en fin, era un idioma raro. No tenía ni la menor idea de lo que decía eso. Y ahora ¿cómo le hago para poder usar la impresora? Muy simple. Yo sabía qué botones tocar, para imprimir, para copiar, para mandar en email, para escanear. Yo ya me lo sabía de memoria. Y es más, antes de irme de la oficina, ¿qué fue lo que hice? Voy a intentar pasar eso a inglés. O sea, el niño lo hizo sin querer, pero si el niño lo pudo hacer, yo también tengo la capacidad de cambiar el idioma de esa impresora, por favor. Y fui tocando por lógica, sin saber nada, en la mano de Dios, fui tocando y conseguí y la pasé a inglés. ¿Saben por qué? Porque estoy acostumbrada a utilizarla, porque los botones, aunque digan cualquier cosa yo no esté entendiendo, yo sé que ese botón está al lado derecho es para que no, y para el lado derecho es que sí. Yo sé que rojo quiere decir cancelar, yo sé que verde quiere seguir adelante o confirmar, y todas esas cosas y todos esos mensajes y todos esos señales me hicieron conseguir que yo pudiera utilizar la impresora sin estar sabiendo en qué idioma es. ¿Qué quiere decir eso? Con la cantidad de veces que yo utilizo mi teléfono celular durante todo el día, yo estoy segura que todos nosotros aquí sabemos dónde queda cada cosa. Entonces, si ustedes le cambian la configuración de idioma a inglés, yo estoy segurito que ustedes van a encontrar todo. ¿Por qué? Porque ustedes ya están acostumbrados, ustedes ya saben dónde está localizado. ¿Ok? Entonces, esas son pequeñas cosas, pequeñas herramientas que nosotros podemos ir utilizando para nuestro aprendizaje, para poder ir aprendiendo inglés a los poquitos, irnos sumergiendo en ese mundo de inglés. Una cosa que a nosotros siempre nos dijeron cuando estábamos chiquitos, o nosotros lo decimos ahora a nuestros hijos, que estamos acostumbrados a escuchar aquel término de cabeza fresca. Ay, es que usted aprende rápido porque usted tiene la cabecita fresca. Ay, es porque es inteligente porque tiene la cabecita fresca. Como ya les dije, no existe cabecita fresca. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y llegar a nuestro potencial a los 50 años. Entonces, si el niño de 5 años tiene cabecita fresca, adivinen quién también tiene cabecita fresca. Nosotros de 30, 40 y 50 años. La cabecita todavía está fresca. Ahora, lo que sí es cierto y sí es ventajoso que tienen los niños es que estos músculos, tanto de la boca como de la garganta, que tienen a ver con hablar, con pronunciar las palabras, esos músculos son más flexibles. Y eso ahí sí ya cae en las habilidades físicas. Los músculos de ellos son más flexibles, entonces los músculos de ellos tienen mayor capacidad de adaptarse y moverse, y ellos pueden imitar el sonido mejor que nosotros. Ay, ¿eso quiere decir que yo no voy a poder aprender a pronunciar las palabras correctamente? No. Es más, aprender a pronunciar las palabras correctamente, si nosotros las entrenamos, va a ser bien. Si nosotros tenemos un acento, va a ser bien también. Acuérdense, ustedes necesitan aprender a hablar inglés, aprender a comunicarse. Aprender a hablar inglés, y eso me gustaría dejarlo bien claro, aprender a hablar inglés no es que ustedes de la noche a la mañana ustedes van a ser así, nativos. Bueno, vamos a comenzar con el hecho de que ni siquiera los nativos son así 100% buenos en inglés. ¿Por qué? Porque ni todo el mundo se sabe todas las palabras del diccionario, todas las palabras de la enciclopedia. Todo el mundo es capaz de confundir alguna palabra, ya sea en su pronunciación, cuanto en su escrita. Eso es normal. Ahora, yo como extranjero, ¿será que algún día voy a hablar como los nativos? Claro, si yo me esfuerzo mucho y voy a aprender a hablar como los nativos. Ahora, ¿será que es necesario? ¿Será que es necesario que yo hable como un nativo para poder hablar inglés? En mi humilde opinión, no. Yo sí tengo algo que soy muy orgullosa de mi acento. Y cuando alguien me escucha hablar, siempre me dicen, ay, qué bonito habla usted. Ella su acento es tan bonito. Yo sinceramente no consigo entender por qué a las personas no les gustan que les digan que tiene acento. Para mí, es una razón de orgullo, demuestra quién soy y de dónde vengo, y también habla de mi cultura. Entonces, el acento es una cosa muy buena. Ahora, ¿qué es aprender a hablar inglés? Aprender a hablar inglés para mí es que ustedes accionen a su cerebro, que críen
conexiones en sus neuronas que entienda cómo funciona el inglés. Eso es aprender a hablar inglés. No quiere decir que ustedes se van a aprender todas las maneras gramaticales, todas las formas del verbo, todos los tiempos verbales de un verbo. No, que se van a aprender todo el vocabulario de todo el inglés. O sea, ustedes van a convertirse en una enciclopedia ambulante. No, señores, eso no es aprender a hablar inglés. Aprender a hablar inglés es la capacidad que ustedes tienen de adaptarse al idioma inglés, de poder hablar y comunicarse en el idioma inglés y sobre todo de poder escuchar hablar inglés. Porque comunicarse no es yo hablar. Y cuando la persona me habla, si yo no le entiendo, ¿me estoy comunicando? Claro que no. Entonces yo no tengo que concentrarme solamente en aprender vocabulario y en aprender las estructuras gramaticales. Yo me tengo que concentrar en aprender ¿a qué? A comunicarme. Yo siempre digo, es como que ustedes tienen un botoncito en el cerebro que tiene todos los idiomas y ustedes van a aprender a hablar inglés. ¿Ustedes van a qué? A apretar ese botoncito en su cerebro y de ahí en adelante ustedes solo van a crecer en relación a ese idioma. ¿Ok? Acuérdense lo que les dije antes. Es la neuroplasticidad. El cerebro tiene la capacidad de adaptarse y de crear nuevas neuronas. Y también tiene la capacidad de ¿qué? De cerrar esas neuronas si ustedes no la utilizan. Entonces, ustedes pueden hablar mucho español. Ustedes pueden hablar mucho inglés. Y el día que ustedes dejen de paren de hablar español o paren de hablar inglés, ¿qué es lo que va a hacer el cerebro? Poner toda esa información en una cajita y mandarlo al depósito. ¡Ay, Chita, pero qué cosa dices! ¿Cómo se me va a olvidar hablar español? ¿Sí? Sí, también se te puede olvidar hablar español. Yo salí muy joven. Yo salí con 20 años de mi país, de mi casa me fui a hacer la universidad en el extranjero. Y bueno, en aquella época no había internet, no había WhatsApp, la comunicación era súper cara. Y pues yo vengo de una familia clase media. Entonces mis papás no tenían cómo estarme llamando todos los días y quién me dirá pegarse a llamar. Entonces a mí me llamaban simple y sencillamente los domingos para ver cómo yo estaba, para ver si estaba todo bien y para que yo pudiera saber cómo ellos estaban. O sea, la cantidad que yo estaba escuchando de español era muy chiquita, muy limitada. Adivinen quién estaba hablando raro en 5 años. Adivinen quién no tenía un vocabulario amplio en 5 años. Porque después de 5 años de no tener prácticamente ningún contacto en español, ¿qué fue lo que hizo mi cerebro? Agarró el español y ¡pum! Lo metí en una cajita y ¡pum! Lo mandó para el depósito. Entonces yo tuve que reaprender a hablar español. Sí, señores, ahí como la ven. Gita con 30 años aprendiendo a hablar español, que es el idioma que ella habló durante 20. ¿Por qué? Porque no lo practiqué. Entonces díganme ustedes, ¿será que yo voy a aprender a hablar inglés y ya estuvo, no tengo que volverlo a aprender, no tengo que practicarlo? ¿Será que se me va a quedar? No, no se les va a quedar. Aprender un idioma, mantener el idioma es constante, tiene que suceder todos los días, tiene que suceder en nuestra rutina, en nuestro día a día, porque si yo que vengo de un país hispano, que siempre hablé español, que pasé toda mi infancia y adolescencia hablando español, 20 años de mi vida hablando español, se me olvidó en 5 años. ¿Cómo no se nos va a olvidar un segundo idioma? Tenemos que colocar el inglés en nuestro día a día. Y eso sí, entre más lo coloquemos y entre más esté presente en nuestro día a día, más fuerte va a ser nuestro cerebro, más fuerte va a ser nuestra conexión, más fuerte va a ser ese botoncito inglés, más fuerte y firme va a estar con nosotros. ¿Ok? Bueno, pero regresando al tema que estamos hablando, si la edad tiene algo que ver o no. Pues bueno, les cuento que la Universidad de Haifa en Israel hizo un estudio y comprobó, no sé qué tan cierto sea, pero ellos comprobaron que un niño de 8 años, un niño de 12 años y un adulto, ellos tienen la capacidad de aprender gramática sin explicación. O sea, nosotros la absorbemos, nosotros la entendemos. No necesitamos que nadie nos la explique, nosotros la entendemos. O sea, nosotros podemos aprender por frases. Yo no tengo ninguna necesidad de dividir mi oración y decir, este es sujeto, esto es predicado, este es verbo activo, esto es objeto indirecto. O sea, si lo queremos estudiar y lo aprendemos, pues muy bien, bravo, vale la pena hacerlo. Ahora, ¿necesito eso para poder hablar inglés? No, ya fue comprobado que nosotros los adultos podemos aprender la gramática sin ninguna explicación. Y fue lo que yo les dije. ¿Cuál es la gran ventaja que los niños tienen sobre nosotros? Que ellos utilizan al idioma como un medio de comunicación. Ellos no están concentrados en vocabulario, si es verbo, si es sujeto. Ellos lo que quieren es darte a entender alguna información y se le va a regresar.
Ellos quieren entender la información que les estás dando. Y ellos no tienen pena en hacerlo. Si un niño quiere algo, te lo va a pedir 20 veces si es necesario, hasta que no se lo des. Si ustedes tienen hijos chiquitos, saben que yo estoy diciendo la verdad. Ustedes pueden tener aquella criaturita linda diciéndole mami, 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 o papi, 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 por 20 minutos y no va a parar. Y ustedes lo pueden estar ignorando. Y ustedes se van a levantar al baño, ustedes se van a levantar a la cocina y adivinen qué. Él va a seguir igual que pollito atrás de ustedes. Mami, mami, papi, papi, papi. Él no va a parar hasta que le hagas caso. Él no va a parar hasta decirte qué es lo que él quiere. O sea, ellos son insistentes. ¿Y les da pena? No, no les da pena si yo pronuncio una palabra rara. Bueno, vamos a comenzar que cuando un niño dice una palabra equivocada, lo dice o combina las sílabas o algo así, todo el mundo le aplaude, todo el mundo piensa que es lindo, entonces al niño le parece hasta bonito. Eso más bien es hasta contraproducente, porque después el niño no quiere hablar bien, porque cada vez que habla mal, le aplauden. Entonces, lo que es importante que nosotros tengamos que nos aplaudan, que nos digan, que nos den cosas positivas por el esfuerzo que estamos haciendo. No en el caso del niño que está diciendo la palabra de una manera equivocada. Pero bueno, el asunto es que si el niño dice una palabra de manera equivocada, a él no le va a dar pena repetirla. Y si está equivocada, pues está equivocada. Si me entendiste, me entendiste. Si te estoy diciendo que me des agua y se dice agua, pero igual vos me vas a dar el agua, adivina quién va a decir agua cada vez que tiene sed. El niño. ¿Por qué? Porque el idioma es simple y sencillamente un mecanismo para comunicarse. Entonces, si yo te estoy diciendo algo y tú me estás entendiendo, el mecanismo, la comunicación está funcionando, está fluyendo y lo voy a continuar haciendo. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas de los niños? Como les dije, el niño en realidad no tiene ninguna ventaja en la capacidad del cerebro. En realidad tenemos muchas más ventajas nosotros los adultos porque nosotros ya sabemos comunicarnos de manera no verbal. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja del niño? Pues que el niño es niño. No tiene ninguna responsabilidad. Él se levanta lindo. Es más, es que ni levantarse tiene responsabilidad, porque si tiene que ir a la escuela y el niño está durmiendo, adivinen, tiene a los papás que lo levantan. Y si tienen hambre, tienen a los papás que ya le tienen la comida. Y si tiene que bañar, tiene a los papás que lo llevan a bañarse. Y si tiene que ir a la escuela, tiene a los papás que lo llevan a la escuela. Entonces, esa es una gran ventaja porque infelizmente nosotros los adultos tenemos un montón de responsabilidades, un montón de cosas que hacer en nuestro día a día. Ahora, la ventaja que yo tengo como adulto y que un niño no tiene es que quien va a decidir esos horarios y quien tiene control en esos horarios soy yo. O sea, por más que yo tenga que hacer 20 cosas durante mi día, quien va a organizar esas 20 cosas soy yo. Yo voy a decidir a qué horas me voy a levantar, cómo voy a comenzar a organizar mi día, voy a decir a qué horas me voy a acostar. Que eso es algo que los niños no tienen. La hora de dormir lo dicen los papás. Entonces los niños se tienen que ir a acostar a dormir a la hora que los papás digan. Ahora, yo como adulta sé que tengo que aprender a hablar inglés. Sé que no he estudiado el día de hoy y son las 10, 11, medianoche. Yo me puedo dar el lujo de quedarme media hora más para poder estudiar en inglés. ¿Por qué? Porque yo controlo mi tiempo. Entonces, para mí, al final, los dos tienen ventajas y desventajas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que concentrarnos? ¿Nosotros somos niños? No, nosotros no somos niños. Entonces, ¿por qué me voy a concentrar en las ventajas que los niños tienen? Yo soy adulta. ¿Hay ventajas en ser adulto? Sí. Entonces, yo me tengo que concentrar en las ventajas que ser adulto tiene. ¿Tiene desventajas? Claro que tiene desventajas, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Yo tengo que ignorar esas ventajas? No, desventajas no, yo no las voy a ignorar, pero tampoco las voy a magnificar. Todas las desventajas que un adulto tiene para poder aprender un segundo idioma son desventajas, son chiquitas. Es falta de tiempo, es falta de dinero, es una cuestión de cansancio. Entonces todo eso nosotros lo podemos controlar, teniendo que en conciencia que en el futuro nosotros vamos a alcanzar nuestra meta. Nosotros vamos a poder hablar un segundo idioma, que queriendo o no, todos nosotros sabemos que trae muchos beneficios. Y cada uno sabe dónde está parado. Cada uno sabe cómo hablar inglés les va a cambiar la vida. Cómo hablar inglés les va a mejorar la vida. Y como les dije antes, ¿qué son los obstáculos que nosotros nos ponemos? Simple y sencillamente son disculpas que nosotros creamos para no comenzar a hacer algo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Entonces, no se rindan. Si quieren aprender a hablar inglés, échenle ganas. Ustedes tienen toda la capacidad. Dios los hizo perfectitos. La cabecita de ustedes, el cerebro de ustedes, él es perfecto. Ustedes pueden hablar inglés si ustedes quieren.
Y como les dije, nosotros aquí en Satis Learning nos comprometemos a enseñarles a hablar inglés en hasta 8 meses. ¿Son 8 meses haciendo nada? No, señores. Existe toda una metodología, existe toda una técnica para que ustedes puedan aprender a hablar inglés. Ay, pero ¿será que yo tengo tiempo? Ay, Gita, no sé si lo hago, si no lo hago. Bueno, la verdad es que si ustedes se rinden ahora, nunca vamos a saber si eran capaces o no eran capaces. No importa qué diga la ciencia. Al fin y al cabo, en el final, quien va a tomar la decisión de hacerlo o no, son ustedes. Así que piénselo. ¿Lo necesitan? ¿Saben que lo tienen que hacer? Manos a la obra, ¿ok? Bueno, y esto fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen cualquier comentario, si tienen cualquier duda, por favor, escríbanse aquí, dejen su mensajecito y pues inscríbanse en el canal. Nosotros estamos ofreciendo varias aulas gratuitas, muchas clases gratuitas que yo estoy segura que les van a hacer falta y van a ser muy buenos para ustedes para aprender a hablar inglés. Chao, nos vemos. Stop.